Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal Masterwin, un nuevo análisis. Esta vez vamos a hablar de nada más y nada menos que Los Siete Samuráis de Akira Kurosawa, una película de la que tenía muchas ganas de hablar en algún momento. Y para hablar de esta película tenemos nada más y nada menos que al gran Federico. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo ¿Qué estás? tal? ¿Cómo estamos? Sí, nada, como siempre, encantado de que te pases por aquí y además Ujú. para hablar. Siempre acabamos hablando de peliculones. A lo mejor tendríamos Es verdad. que elegir algún día alguna película que no sea así tan, Oye, tan buena. a veces está bien analizar películas que no Claro, funcionan, precisamente para ver por qué no funcionan. Las pelis malas también dan mucho juego, pero sí, bueno, pero bueno. la verdad es que mola hablar de los peliculones, ¿no? Y aparte yo creo que tan cerca del estreno de la Zack Snyder's Justice League es una buena idea, porque hay una relación entre estas dos películas, ¿no? Sí, parece que ha sido una de las inspiraciones de Zack Snyder. También por eso en parte la he elegido, porque además sé que hay mucha gente que es fan, bueno, es muy fan de Zack Snyder y de Justice League y que está suscrita a este canal. Y a lo mejor sabes que siempre tengo como ese pequeño afán dentro de la humildad, ¿no? De mis posibilidades Ujú. de hacer que gente pues vea otro cine que a lo mejor no está acostumbrado, aunque, a ver, que Los Siete Samuráis es famosísima, o sea, Sí. cualquier aficionado al cine clásico así más o menos la ha visto o la conoce y tal, ¿no? Pero bueno, sé que hay gente a lo mejor joven que no ve este tipo de películas y puede ser que por eso siempre es con spoilers estos vídeos que hacemos, pero bueno, vamos a hablar si la primera así parte del vídeo sí que os podéis quedar si no lo habéis visto y con un poco de suerte os animaremos a verla para que la veáis y luego ya volváis a retomar el resto del vídeo, ¿no? Así que nada, bueno, pues nada, a ver, te quería preguntar lo primero, como siempre, casi siempre hacemos esta introducción en la que hablamos un poco del director o de cuánto nos gusta el director, entonces que me hablas un poquito de la obra en relación con la filmografía de su director. Pues sí, a mí me gusta mucho Akira Kurosawa. Yo llegué a él a través de Spielberg, porque él tiene un grupo de fans entre los grandes directores americanos muy llamativo, ¿no? Spielberg, Lucas, Martin Scorsese, que incluso pagaron la restauración de alguna película suya, le produjeron, creo que Martin Scorsese produjo Los sueños de Akira Kurosawa, una de sus últimas películas. Entonces, claro, yo que soy tan fan de Spielberg, pues sabiendo que él era tan admirador de este director, pues me interesé por él y la verdad lo entendí porque sobre todo en el modo de plantear escenas de acción y movimiento, me recuerda mucho en muchos momentos a Steven Spielberg en ciertas cosas que ya mencionaremos y además me parece que es un director porque tú ves cine japonés o cine asiático y tienen, es un poco como una visión muy extraña a nosotros, ¿no? Es un poco alienígena para nosotros, es un mundo distinto, es una forma de enfocar distinta, es un modo de narrar, un ritmo distinto, y yo creo que Kurosawa es como una especie de híbrido entre cine oriental y cine occidental. Tiene, por supuesto, una tradición oriental clara, pictórica y tal, pero luego, por otro lado, yo creo que, sobre todo en los ritmos y en la forma de narrar, tiene mucho también de cine occidental. De hecho, él era muy seguidor de John Ford le inspiró mucho, él estudió Shakespeare y tiene varias adaptaciones de Shakespeare, es decir, esa tradición occidental también está en su cine, ¿no? Y es lo que hace que yo creo que su cine sea, siendo todavía cine oriental, con sus rasgos y tal, pero es mucho más accesible para el espectador occidental. Entonces, para acercarse a otras, a lo mejor a otros directores, a otras películas, es una buena puerta de entrada, Akira Kurosawa. Y aparte, bueno, es un director que tampoco quiero decir, tú hablas de Kurosawa y hay gente que entiende como que es una cosa súper intelectual y no, no, es un director que hace películas de aventuras y, hombre, De por acción supuesto, casi. exacto, tiene desarrollo de personajes, tiene profundidad, pero son películas de acción y de aventura. Es decir, yo me acuerdo
que le hicieron un reportaje a la hija del rey, sobre la princesa, ¿no? de España. Y en el reportaje se comentaba que le gustaba, entre otras cosas, las películas de Kurosawa. Y me acuerdo el cachondeo que se montó en el país, ¿no? Con todo esto, en la gente y tal, que a mí me causó muy mala impresión porque yo decía, es decir, tú dices que te gusta Kurosawa con 12 años y se ríen de ti. Digo, ese no es el modo de fomentar la cultura. Y aparte es que yo creo que también viene de no conocerlo, porque yo entiendo perfectamente que a una niña de 12 años o a un niño de 12 años le gusten las películas de Kurosawa si se las pones, porque es que son muy entretenidas y son películas de aventura. Entonces, hay unos conceptos muy extraños, ¿no? Alrededor de cualquier cosa que suene a japonés o algo así, ya se creen que es una cosa gafapasta y tal, y no. Totalmente. Y mira, es que no conocía esta anécdota, pero es que además Mm. se parece mucho a mi propia experiencia personal, porque yo con, pues no sé, pues a lo mejor 14 o 15, que sería cuando vi esta película, precisamente Los Siete Ujú. Samuráis, que recuerdo que, claro, yo no estaba nada puesto en cine asiático, tampoco es que ahora sea un gran fan de cine asiático, he visto así películas famosas, o sea, no soy ahí un gran tal, pero sí que en ese entonces, pues mucho menos. Claro, mi yo de 14 años pensó, una película japonesa de 200 minutos, nada menos, en blanco y negro, ahí, esto va a ser un torrazo, esto vamos. O sea, me la pongo porque en esa época me ponía películas. Claro, era muy cinéfilo y me ponía, pues, me intentaba poner películas de las que salían en las revistas como las mejores, ¿no? Pues Los para que no me, deberes, los los deberes. deberes, eso es. Eso es, los deberes, ¿no? Y vamos, y me sorprendió totalmente ponerme con una película que es que me atrevería a decir, fíjate lo que te digo, que es de las más entretenidas que he visto con respecto a su duración. O sea, o Sin sea duda. no parece para nada que dure tanto como realmente Que dura. pasa volada. Es una de las cosas que quiero resaltar en este vídeo para que la gente se anime, los que no la han visto, que les eche para atrás la duración. Y yo les diría que de verdad que la empiecen a ver, ¿vale? Que a lo mejor la primera media hora te cuesta porque todavía piensas lo que y tal, pero tú déjate llevar, empieza a verla y verás que se te pasa en un soplo, porque es increíblemente fluida, increíblemente entretenida. Es que al final, si lo de la duración tiene que ver con el contenido, es una relación duración-contenido. Quiero decir, hay otras películas, yo Claro. qué sé, JFK dura también 3 horas y pico y se me pasa volando. Y luego hay películas que duran 80 minutos y son un tostón. Sí. Porque no te lo cuentan bien o lo que cuentan no es interesante o lo que sea. Entonces, que la gente no tenga miedo y se acerque a la película, ¿no? O incluso, oye, pues si te la puedes poner en 2 bloques, ¿no? Te ves Sí, sí. De hecho, la 1 hora y 40 y otro, ¿no? de hecho, la película tiene un intermedio. Es de estas Mm. películas que tiene un, pues eso, ¿no? Intermedio pensado para hacer un pequeño descansito en el cine, a la manera Mm. de obras de teatro y tal. O sea que es perfecta para Mm. verla en dos mitades, totalmente. Depende de la copia, ¿eh? Por ejemplo, yo Ah, la vale. copia, por ejemplo, que yo vi para preparar este vídeo, ¿no? Eh, que yo creo que era, sí, de Amazon Prime, ahí no había el intermedio, pero sí que es verdad que hay otras ediciones en las que sí aparece, ¿no? Entonces, bueno, depende. Ah, sí, 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 vale, vale, es verdad, sí, sí. Yo la he visto de esta colección que tengo de cine de Kurosawa, que está muy bien. No sé si tienes estas ediciones, Ah, pero sí, 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 las conozco. Lo que pasa es que yo creo que esta no la tengo en casa, no sé si es que la ah, tengo en en la otra otra, en casa. casa de mis padres o no sé, pero Ah, por ahí bueno, la pues tengo, sí, es fantástica, sí. está fantástico y además y se ve de lujo y Una tiene restauración extras. increíble. Sí, Pero realmente creo que la de Amazon Prime está licenciada por Contracorriente, que son los que han publicado sí. esa. O sea que, Ah, vale, vale, vale. Pues bueno, pues relacionando con lo que decías, es verdad, claro, que les produjeron, ¿no? Pues esta generación de los 70 de Estados Unidos, que ya conocía como Scorsese, Lucas, Spielberg, etcétera,
es verdad que eran muy fans de Kurosawa. No sé si también le produjeron o ayudaron con la de Kagemusha. Me suena que también Puede ser, puede tuvieron ser, algún tipo sí. de relación, pero bueno, el caso es que tienen mucha relación. Además, es que, vamos, me lo has quitado de la boca. Después, informándome un poco, es verdad que, claro, no me sorprendió tanto que esta película la sintiera tan cercana a mí para ser japonesa, teniendo en cuenta estas, bueno, influencias de John Ford que tú has dicho. Y en general, yo creo que también podríamos... Mira, y una pregunta muy... O sea, que tengo mucha curiosidad por saber tu opinión es, esta relación que a veces se hace con el cine de samuráis y el cine del oeste y los western, si tú ves que tiene... O sea, que tiene sentido o no tanto, es decir, si le ves tantas similitudes como otra gente, porque claro, es verdad que esta película, por ejemplo, tuvo el remake de Los Siete Magníficos, por ejemplo, también, o bueno, del cual se ha hecho otro remake más recientemente también, y o sea que se puede decir que el cine samurai, claro, por ejemplo, Akira Kurosawa se basó en cierta parte en John Ford y luego, a su vez, el western americano también se ha ido basando en él. O sea que parece que son como dos mundos que se retroalimentan el uno al Sin otro, ¿verdad? duda. Es un círculo ahí, sí, sí, sin duda. Es que yo creo que aunque sean obviamente sociedades muy lejanas y con sus propias peculiaridades, pues sí que estos dos mundos tienen sus similitudes, ¿no? Y estos personajes en concreto, ¿no? Que son como una especie de guerreros solitarios, ¿no? Que Claro. van buscando pues aventura o que les contraten, o no sé, es decir, tienes esa similitud con esos pistoleros, ¿no? Que vemos, ¿no? Bueno, de hecho, por ejemplo, la famosa trilogía del dólar de Sergio Leone, con la figura del hombre sin nombre, ¿no? Que es Clint Eastwood. La primera película, que es por un puñado de dólares, es básicamente un remake de Yojimbo de Kurosawa. Si veis la película de Yojimbo, es el mismo argumento. En este caso, digamos que Leone y bueno, los productores pues fueron un poquito más piratas que los de Los Siete Magníficos y no compraron los derechos, sino que directamente, pues oye, cogieron la historia y oye, pues para adelante, ¿no? Pero es que la figura de ese samurái, ¿no? Solito, pues Claro. tiene mucha relación. Y además es una historia que se presta muy bien a otros contextos, porque no solo está, por ejemplo, Los Siete Magníficos, ¿no? Que es la versión en el oeste, sino, por ejemplo, Bichos de Pixar es también, se considera también prácticamente una versión de Los Siete Samuráis. No sé si está acreditado en los créditos como que está basada en la película, o si es simplemente una inspiración. No estoy seguro, pero tú ves la película y es básicamente Los Siete Samuráis también. Sí, bueno, en cualquier caso, está inspirada, pero no tanto como Los Siete Magníficos. Es que Los Siete Magníficos tiene No, claro, Los Siete Magníficos es un al remake. personaje con la, Claro, con la que parte de la leña y todo. claro, sí, Tal sí. cual, es lo No, mismo, no, pero ahí compraron los bueno, derechos y hicieron el remake, digamos, es un sí, sí, remake. sí, Mm. sí. Pero bueno, sí que, y hablando de esta película en concreto, Los Siete Samuráis, que yo, bueno, también del cine Kurosawa, que no lo he dicho, pero soy muy fan también, aunque no he visto todas sus películas, creo que a lo mejor habré visto entre 8 y 10 películas, digamos, pero es que tiene muchas más, pero que me faltan aún por ver, pero por muchas que veo, al final siempre mi favorita sigue siendo esta, que curiosamente es la primera que vi. Digamos que hay un poblado de campesinos que es saqueado cada cierto tiempo por unos mismos bandidos que van, cuando ya tienen la cosecha recogida, van y les saquean. Y estos campesinos ya desesperados pues acuden al pueblo más cercano para contratar a unos samuráis que les protejan de estos bandidos la próxima vez que vayan, ¿no? O sea, que es una historia, bueno, lógicamente ambientada en Japón y con todos estos elementos tan japoneses, pero que con esta base es precisamente lo que tú has dicho, que haya tanto contenido en 200 y pico minutos, porque es una película tan rica en situaciones, prácticamente cada escena o en ocasiones cada plano
está lleno de lo que se llama en el lenguaje popular de chicha, de cosas que sacar, ¿no? De cosas que sacar. Y eso es parte de lo que hace que no se haga aburrida en ningún momento, porque sí, porque o sea, tiene incluso, mira, y hablando de las comparaciones con el western que estábamos haciendo, o sea, creo que también comparte con el western este elemento de jugar, o que algunas películas del western tenía, de jugar entre la mitificación de la figura del samurái, que a veces se ha hecho en westerns con los pistoleros y tal, y la desmitificación, ¿no? Y el lado más anclado a la tierra, más realista y más pues mostrando también las miserias humanas, no solo las grandezas, ¿no? Entonces, eso es algo que tiene muchos western, y yo creo que esta película también va jugando constantemente entre una cosa y la otra y hace que tenga, si bien mucha épica, también mucha sensación de, pues eso, ¿no? O sea, lo que yo decía del ser humano es porque los seres humanos somos capaces a la vez de cosas muy buenas y de cosas muy malas, ¿no? De comportamientos muy mezquinos y de grandes heroicidades, ¿no? Y eso en esta película está reflejado. Los héroes tienen momentos épicos, pero también tienen momentos casi diría humillantes, ¿no? O sea que es verdad que es una película que abarca todos los espectros y aparte de lo que has dicho, ¿no? Cómo cada personaje está definido de una manera rápida, porque tiene, a pesar de que dure 3 horas y pico, son muchos personajes, ¿no? Pero los define muy bien a todos y cada uno tiene su papel y entonces a mí me gusta reivindicar este tipo de película cuando, por ejemplo, ahora hay chavales que eso, han empezado a ver cine hace 8 o 10 años y se creen a lo mejor que yo qué sé, que Kevin Feige ha inventado todo y entonces te vienen con estos argumentos, por ejemplo, de que si quieres hacer, por ejemplo, la Liga de la Justicia, pues es que tendrías que haber hecho una película de cada personaje por separado como hicieron los Vengadores y dices, pero vamos a ver, ¿quién ha puesto esa regla? Porque es que yo veo a los 7 samuráis y no hay ninguna película individual de ninguno de los personajes y están todos perfectamente definidos y funciona perfectamente toda la trama y por supuesto hay personajes que tienen más protagonismo, otros que tienen menos, es decir, no todos te los van a... Pero de repente la gente está asumiendo un tipo de cosas, ¿no? que dices, pero si esto es una cosa que han hecho ahora, pero las películas corales han existido toda la vida, ¿sabes? Y no hace falta una película entera para definir a un personaje. Se puede hacer con 3 escenas perfectamente, ¿no? Y luego ya, pues hombre, ya luego otra cosa son planteamientos de decir, bueno, pues se va a hacer una franquicia en la que va a haber películas y tal. Bueno, pues eso ya son planteamientos comerciales, pero desde el punto de vista narrativo, tú puedes tener una película con múltiples personajes y definirlos a todos perfectamente y que funcione perfectamente sin que haya ningún problema de que parece ahora como que hacer una cosa así ahora mismo es que estás haciendo mal las cosas, ¿no? Dices, oye, pues díselo a Kurosawa, no sé. Bueno, incluso cuando se le ha puesto en duda a Scorsese por decir o por criticar algunas cosas del cine actual, o bueno, Claro. cuando dijo que hay cosas de Marvel, pues imagínate si hay gente que pone en duda a Scorsese, que Scorsese en realidad es un fan de Kurosawa, que a su vez Kurosawa era un fan de John Ford y a su vez, o sea... Es que la historia del cine es como una especie de cadena y entonces tú vas siguiendo la cadena y entonces también lo sabía, ¿no? Que gente de mi edad que a lo mejor se pensaban que el cine había empezado con Robocop o con, yo qué sé, o Taxi Driver si quieres, ¿no? Pero empiezas a mirar y dices, oye, es que a Scorsese le gustaba mucho el neorrealismo italiano y ves cosas del neorrealismo italiano en Taxi Driver o del cine francés de los años 40 ¿sabes? Es decir, son gente con una formación y que han visto cine que les ha inspirado, ¿no? Tarantino no digamos, ¿no? Que Tarantino recicla mucho, lo hace muy bien, pues para mí no es nada malo, quiero decir, si lo haces bien no me parece malo, yo creo que Tarantino recicla para bien, pero te quiero decir, y entonces empiezas a tirar de referencias y los maestros de estos tenían a su vez otros maestros
y llegas a los orígenes del cine. Entonces, el problema es eso, cuando uno ha empezado a ver cine hace poco y ve lo más reciente y se cree que la historia del cine empieza ahí y que es lo válido y lo demás no, ¿no? Yo me acuerdo de un chico que me decía, bueno, pero ¿para qué voy a ver esa película vieja en blanco y negro si las películas de ahora ya han asimilado toda la historia del cine? Digo, bueno, pero digo, es al revés. Digo, lo que tienes que hacer es irte al original, es irte y ver cómo se usó por primera vez ese recurso que te gusta a ti, ¿no? Y verlo cómo se usó y de qué manera, porque lo que te llega es como un filtrado, ¿no? Pero bueno, también te digo que yo creo que a todos nos ha pasado un poco, ¿no? Sí, está claro. Y que en algún momento empiezas también a abrirte, ¿no? A Sí, ver otras total. cosas y cuanto antes mejor, eso sí. Ya, eso sí. Sí, pero vamos, que a mí también me ha pasado, a lo mejor en los años 90, primeros 2000, pues había directores que para mí eran lo más, que habían hecho igual dos películas. Claro, claro, Habían hecho claro. dos películas y para mí eran mis favoritas, ¿no? Pero porque también tenemos una cierta cercanía con lo que es contemporáneo nuestro, Lógico, que no lógico. podemos evitar, es lógico, pero bueno. A mí me voló la cabeza Pulp Fiction, por eso te decía Claro, Tarantino. Y para claro. mí, cuando vi Pulp Fiction, eso, con 17, 18, no, 18, es del 94, pues eso, 18, Sí. 19 años, ¿no? No, 18 años, ¿no? Ujú. Y bueno, pues para mí, aunque, bueno, sí que había visto ya bastante cine para entonces, pero había cosas que a mí me parecían súper originales y súper únicas, y luego empiezas a ver cine y dices, ah, mira, esto lo cogió de aquí, esto lo cogió de allá, esto... Y lo hace muy bien y su película es una maravilla. A mí Pulp Fiction me sigue pareciendo una maravilla, pero ahora la veo con otros ojos porque sé de dónde viene cada cosa, ¿no? Claro. Y eso me enriquece el visionado de Pulp Fiction. En vez de destrozármela, por decirlo de alguna manera, al contrario, a mí me parece que es una cosa que te enriquece cuando ves el original y cuando ves la influencia, ¿no? Y hay una cosa que me parece muy representativa de la película, y es que, claro, lo que serían samuráis, tengo entendido, pues que son como digamos, guerreros, por así decirlo, que sirven a un señor, ¿no? En esa época. Sin embargo, se supone que los samuráis que han quedado sin un señor al que servir serían más el concepto de Ronin, ¿no? Que son como el tipo mercenario, claro. Claro, cuando yo me enteré de todos estos conceptos me llamó la atención que la película esta se llamara Los Siete Samuráis porque claro, estos personajes que los contratan para un servicio, con lo cual serían más Ronin que samuráis, si Sí, nos ponemos técnicamente hablando, pero yo creo que también hay una segunda lectura de que la película se llame Los Siete Samuráis y es como asignarle una cierta dignidad de samuráis, por así decirlo, a estos personajes, ¿verdad? Porque, sin duda. yo creo que no es casualidad ese guiño como decir, Mm. incluso estos siete, porque imagínate que cada uno es de su padre y su madre, porque bueno, ahora hablaremos un poco de ellos, ¿no? Pero es como una manera de decir, cada uno con sus cosas que viene cada uno de un origen diferente, pero al final los siete terminan siendo samuráis con todas las letras, a pesar de estar en este ambiente Sin tan, duda. Y sí, es que sí, sí, además, al final no son simplemente unos mercenarios que dicen vamos a cobrar, sino que si te das cuenta, Kurosawa lo que hace muy bien es representarte las distintas motivaciones cada uno. Cada uno se une claro, a la misión por motivos distintos. Los hay que es por altruismo, ¿no? Los hay que es porque lo necesitan, ¿no? Necesitan el alimento que les van a dar y tal. sí, Hay uno que es porque está fascinado con la figura del samurái este veterano, hay otro que es porque quiere practicar y mejorar su técnica, es decir, y al final yo creo que en el fondo todos acaban entregados a la misión por servir a esa gente, ¿no? Que les ha acogido. Entonces acaban dignificando esta misión y yo creo que además
esa dignificación también la da Kurosawa visualmente, ¿no? Sí, por cierto, spoiler. Esas Spoiler. tumbas, ¿no? Con los que van muriendo, ¿no? Les da una solemnidad en el encuadre, ¿no? Y en ese viento poético. Es que Madre mía. yo creo que no haría falta que no hace falta que ningún personaje lo diga de viva voz, porque visualmente ya está eso en la película. Sí, sí, sí. Y además, una cosa que me gusta mucho es cómo te define a los personajes apuntándote a cómo son por un pasado sin contártelo explícitamente, ¿no? Por ejemplo, y ya sí ahora hablando de este personaje de los veteranos, interpretado por Takashi Shimura, que es un tipo que ha hecho bastantes películas también con Kurosawa, como otros muchos de este reparto, por otra parte. Pero, ¿qué te parece este personaje? Porque a mí me parece muy interesante como reflejo de, pues eso, ¿no? Es un antiguo samurái que ya se define como que está cansado de luchar, ¿no? Que está un poco de vuelta de todo, pero, sí que, como tú has dicho, se suma a esta misión cuando le conmueve, ¿no? El sacrificio que hacen los campesinos, que no es que, o sea, tampoco es que los campesinos tengan un reflejo así positivo 100%, sino que también tienen sus claroscuros, pero este hecho de que les den la mejor comida, se las den a los samuráis, pues es lo que le hace subirse a la misión. Pero ¿qué te parece este personaje? Porque creo que es de los más carismáticos, yo creo, de la película. Incluso hay otro samurái que se suma a la misión casi exclusivamente, según dice, porque queda fascinado por la personalidad de este veterano, y que tú como espectador te lo crees 100%, ¿no? Porque tú también Exacto. estás ahí fascinado por él, ¿verdad? Y no solo él, porque también hay otro que va con él porque han compartido alguna aventura en el pasado y entonces simplemente por lealtad acepta ir con él, ¿no? Y sí, es un personaje, bueno, desde el principio, es lo que decía cómo definir a un personaje, ¿no? Yo creo que la escena en la que nos lo presentan, en la que vemos esa situación, ¿no? En la que un bandido tiene a un niño secuestrado en un cobertizo, ¿no? Y ves cómo él afronta esa situación, ¿no? En vez de atacar directamente de forma violenta y tal, ¿no? Cómo crea una estrategia, pide las bolas de arroz, ¿no? Se acerca, le va dando confianza, no sé qué, y luego en el momento justo hace un rápido movimiento y es como de un modo súper, ¿cómo decir? Como un cirujano, ¿no? Preciso, ¿no? Como muy Muy preciso. preciso y resuelve la situación. Además, me encanta incluso cómo lo rueda Kurosawa, porque todo eso es fuera de campo. Es decir, nosotros no vemos al bandido, no vemos al niño, ni vemos realmente qué es lo que hace el personaje, pero eso, digamos, que acrecienta esa sensación de total control del personaje. Es decir, y lo que vemos son las consecuencias, ¿no? Aparte es curioso cómo en esa escena luego cuando sale el bandido ya herido de muerte, ¿no? Cómo usa Kurosawa un pequeño ralentizado, que es algo que usa varias veces en la película, que a lo mejor a Zack Snyder eso le gusta también, ¿no? Por cómo usan los ralentizados, ¿no? Claro. Y demuestra también que, por cierto, que los que critican el uso de ralentizados simplemente por criticar el uso de ralentizados, bueno, pues alguien como Kurosawa también los usa porque es un recurso que en un momento dado puede enfatizar, para mí en ese momento, digamos que el ralentizar en ese momento amplifica las consecuencias, en vez de la violencia, que no te la ha enseñado encima, es la consecuencia de la violencia, ¿no? Y es como darle más peso a lo que ha hecho este hombre, ¿no? Es muy, muy interesante, ¿no? En las elecciones que hace Kurosawa, ¿no? Visuales. O sea, me encanta esta escena y eso que has dicho tú de cómo sale el bandido este, ¿no? Además, me parece que el ralentizado le da como un halo poético, casi parece que agonice,
o sea, como si hiciera, me da como si fuera un baile de muerte un poco, ¿no? O Sí, sea, sí, porque sí, hace sí. como un ligero zapateado así como si se retorciera en sí mismo Sí, sí. antes de caer y vamos, o sea, Es y como un además baile, como, sí, sí, totalmente. Sí. y además cómo se ve el plano detalle de la katana tirándolo al suelo manchada de sangre, ¿no? O sea, Mm. prácticamente lo vemos todo menos la violencia en sí misma, ¿no? O sea, menos la muerte. Es como, para mí ese sentido es como si te estuviera diciendo, el tipo ha sido tan preciso que yo creo que hasta que este hombre se va a morir de un modo, porque es como muy elegante, o sea, se va a morir de un modo muy dulce, ¿no? A cámara lenta, ¿no? Es decir, no Total. es nada, no resulta nada violento, ni te enseña la violencia y luego la muerte de él es como eh, ni se ha enterado, es muy suave, todo. Entonces, es lo que te transmite ese personaje, ¿no? Es un tipo reflexivo, es un tipo, pero a pesar de ser reflexivo, en la acción es eficaz, es preciso y, y en cierta manera también yo creo que hasta clemente, ¿no? Porque la forma de acabar con el bandido da esa sensación, ¿no? De que no le ha hecho sufrir más de la cuenta ni lo ha destrozado, sino que le ha hecho ahí algo no sabemos qué exactamente, pero lo justito para que se muera dulcemente, ¿no? A cámara lenta. Sí, de hecho, también me gusta mucho, es que es de mis escenas favoritas, ya te lo avanzo, ¿no? Sí, Esta sí, escena sí. me flipa, pero también me gusta mucho incluso que me parece algo dificilísimo de hacer, que es esa preparación. O sea, vamos a ver, porque los protagonistas hasta ese punto son los dos campesinos, o tres, no sé cuántos son, los campesinos que van al pueblo, ¿no? Sí, son tres. Sí, sí. Exacto, tres, exactamente. Y es como que me llama mucha atención cómo se va creando una situación que tú no sabes muy bien lo que pasa todavía, porque sale este Takashi Shimura, sale otro a cortarle el pelo, que no sabes por qué todavía. O sea, se va creando un ambiente raro que no sabes muy bien por qué. Incluso se van mezclando ahí personajes como el de Toshiro Mifune, que luego va a ser uno de los protagonistas, pero en ese Sí. momento se confunde con un extra más, con un figurante Mm. más, ahí, ¿no? O sea, me parece como muy suave, como tú has dicho, ¿no? Como una manera que se parecería mucho a como las vivieras tú si estuvieras ahí y pasara algo que no Mm. sabes qué es y lo vas viviendo. Pero... Además, yo creo que está muy bien que Toshiro Mifune aparezca en ese momento, porque yo creo que son como los dos espectros del grupo, ¿no? Es decir, este hombre que es el reflexivo, el que prepara todo al milímetro antes de actuar, que tiene una idea clara de lo que quiere hacer, y el otro es puro impulso, no piensa nunca en las consecuencias y Es. es una violencia mucho más directa y bueno, realmente está retratado como un idiota en algunos momentos incluso, ¿no? Y la diferencia en interpretación, ¿no? El otro tiene Claro. unos gestos mínimos, una actitud calmada y Toshiro Mifune, a mí es que, te digo la verdad, una de las cosas que no me gustan de la película es la interpretación de Toshiro Mifune porque es que me pone nervioso, es que me parece que está súper pasado. Lo que pasa es que, claro, aquí entramos un poco en las diferencias con ese mundo oriental. Es decir, si tú ves otras películas orientales, hay este tipo de personaje bufonesco, Sí. es muy exagerado, ¿no? Y hay muchos en este tipo de películas, ¿no? Y es una tradición teatral, es una tradición japonesa y ellos lo entienden, ¿no? Es un personaje que ellos compran y entienden y tiene que ser así. Pero a mí, por ejemplo, eso me cuesta, ¿no? Me cuesta conectar porque es muy exagerado, ¿no? Sí, sí, no, es verdad, es verdad. A ver, a mí también, es que en concreto este actor a mí me encanta, pero es verdad Sí. porque además en otras películas también hace alguna, bueno, no siempre, ¿eh? Hay veces que está No. contenido, pero estoy pensando, por ejemplo, en la de Rashomon, que también hace una cosa así un poco, un poco exagerada. Pero mira, por ejemplo, otra cosa en la que se muestra esta diferencia cultural, si queremos llamarla así en las interpretaciones, es este campesino que muestra que está asustado, pero lo muestra siempre con una cara Sí. exageradamente.
Que Sí, incluso Toshiro Mifune se burla de él, que le imita, ¿no? Le imita, limita, sí. está muy gracioso eso también. Sí, es el teatro este kabuki y todas estas cosas, Claro, ¿no? Hay una sí. tradición teatral que es muy, que tiene ese tono muy exagerado, ¿no? Y esos personajes. Entonces, hay algunas cosas que están trasladadas al cine, ¿no? Claro. Y que a nosotros nos cuestan más, ¿no? Pero como digo, lo bueno de Kurosawa es que ahí hay una mezcla, ¿no? De culturas y de tradiciones. Y entonces la narrativa de Kurosawa, yo creo que para los occidentales es bastante accesible y nos ayuda a Mm. entrar en la historia. Sí que es verdad eso que dices de la contraposición, como son dos extremos diferentes, el de Toshiro Mm, Mifune y este, pero también tiene, porque la película va como siempre contraponiendo mm. tipos de personaje, ideas, porque por ejemplo también está este samurái más joven, que también es otro personaje muy interesante que se ve como fascinante. Este personaje, digamos que representaría como la idealización del samurái, ¿no? O como de un Mm. joven que acaba de empezar, de que está... claro, no te lo cuentan explícitamente, pero parece como si hubiera escuchado muchas historias de los samuráis y Mm. quisiera ser uno de ellos a toda costa. Y en contraposición con el otro que ya ha vivido de todo y ya sabe la realidad, ¿no? De hecho, él no es ni siquiera samurái, Claro, realmente le dejan ir, pero él es un aprendiz, ¿no? sí, Y total. lo que te decía de las motivaciones, o sea, este tío está tan interesado en aprender de este hombre que incluso con su dinero, en el momento en el que les roban el arroz, ¿no? Que es lo único con lo que pueden pagar a los samuráis, Sí, les da dinero para que compren arroz y para que siga la misión adelante, ¿no? Y no se estropee la misión. O sea, que eso te da una idea de que, eh, y es muy rico, ¿no? Que no sea simplemente todos son Ronin que actúan por dinero, ¿no? Sino que cada uno tiene esas motivaciones, ¿no? Y luego también es curioso cómo también su admiración se gira en la parte final de la película hacia ese otro samurái, ¿no? Que es también un tipo muy preciso, que es un máquina, ¿no? Este sí. que lo reclutan también después de una pelea con otro y tal, y que luego pues la muerte de él es lo que provoca que este se ponga a llorar, ¿no? Y que es también un momento tremendo, ¿no? Cuando pregunta, ¿dónde están los bandidos? Porque lo que quiere él es, Claro, es vengarse, ¿no? Cuando ve muerto al samurái ese, ¿no? Al que admira tanto, ¿no? Y, total. y se pone a llorar cuando le dicen que ya no queda ninguno, ¿no? Y rompe a llorar. Ese momento es tremendo, ¿no? Totalmente, sí. Totalmente, sí, sí. Es brutal. Mira, precisamente ese otro samurái también me gusta mucho porque representaría. Es que es lo que digo, ¿no? De que representa también muchos aspectos, no solo de este mundo, sino prácticamente de nuestro mundo, o sea, de nosotros, ¿no? Porque este otro se suma a la misión simplemente por querer mejorar en su técnica, ¿no? Es como estos. Sí, exacto. O sea, que por otra parte es una cosa muy de artes marciales, ¿no? Esto Mm, de la técnica, de la filosofía Kaizen ahí, de mejorar, la mejora mm, constante, de siempre perfeccionar, ¿sabes? Y mm. me gusta mucho cómo está retratado con la humildad esta, ¿no? Por ejemplo, cuando el joven le dice, eres el mejor del mundo que he visto, no sé qué. No, no, y el otro es como que le mira como agradeciéndolo, pero como que se echa a dormir, como que tampoco es eso lo que él busca, sino que Claro, es la no propia busca la adulación. satisfacción, claro, propia de Sí, mejorar. yo creo que en el fondo este aprendiz joven es un Sí, poco también el personaje que sirve como de punto de vista del público. Es como el personaje, porque él mira este mundo de los samuráis con una cierta fascinación. Él sí, todavía no está dentro de ese mundo, aunque los acompaña y lucha con ellos, pero él es el que... Entonces yo creo que esa mirada es la que predomina para el espectador, ¿no? Y aparte es el que también tiene los momentos más humanos, ¿no? Tanto la reacción a la muerte de este otro samurái como el enamoramiento con la chica, es decir, total, claro. es el personaje, digamos, más accesible, porque claro, como espectador nosotros, el samurái este maduro, el otro que es un profesional y tal, los vemos con una cierta aura, ¿no? Es decir, no te puedes
identificar con ellos, ¿no? O sea, los puedes admirar. Entonces, con el que te identificas más, yo creo, es con el joven el aprendiz que va con ellos. Sí, sí, total. Es que mira, me está viniendo a la mente la película Sin Perdón. ¿Te acuerdas que Mm, estaba ese pistolero que empezaba también, es verdad. que se unía a William Mann? Y es un poco eso, ¿no? Es como si Clint Sí. Eastwood fuera aquí el veterano que ya ha vivido La- de todo y aquí pues está. fíjate, Clint Eastwood que hizo la película aquella por un Claro, puñado de dólares, que era eh, la copia clara de Yojimbo, pues seguramente Sergio Leone hablaría con él de Kurosawa, seguro que él también, que él claro. también es fan, ¿no? O sea que sí, y es verdad, ese pistolero también tenía esa fascinación, ¿no? Por William Money, pero finalmente también tenía el momento de enamoramiento, ¿no? Tenía también incluso el momento en el que rechaza la violencia, ¿no? De O sea, decepción, ¿no? De decepción un poco también por ese mundo que creía que era de una manera y no ha resultado ser así. También me gusta mucho ese samurái. Bueno, realmente son samuráis que tienen menos protagonismo, pero me hace mucha gracia porque refleja también mucho una enseñanza vital, ¿no? Una enseñanza de, sí, ¿cómo llamarlo? De, o sea, casi de coaching, de grupo, un poco, ¿no? mm. Ese samurái que dicen de él. Bueno, este lo he fichado porque no es muy bueno con la espada, pero tiene muy buen humor y seguro que al grupo nos mantiene. Aporta algo, sí. Claro, claro, pero seguro que nos aporta porque como lo vamos a pasar tan mal, Que es el que encuentra partiendo leña, ¿no? exacto. Y luego creo que es de los primeros en Sí, sacrificarse, ¿no? De los eso es. primeros que mueren, ¿no? O sea que también, digamos que los va dignificando Kurosawa a todos ellos, ¿no? Incluso el propio Toshiro Mifune, ¿no? Que comete varios errores, pero también acaba teniendo una entrega, ¿no? Que le cuesta la vida, ¿no? O sea Claro. que todos ellos acaban, ¿no? Y de hecho es un final muy agridulce, ¿no? Porque están allí todos los campesinos ya cantando, contentos y tal, y dice, no, no, dice, nosotros no hemos ganado, los que han ganado son los campesinos, nosotros hemos perdido, ¿no? Cuando, frente a las tumbas. Es una reflexión también que tampoco se da mucho en las películas de acción, ¿no? En la que muchas veces los personajes mueren y adiós y tal, y aquí hay unas consecuencias, ¿no? Y no se trata de ganar al malo, ¿no? Sino que Claro. si tú ganas al malo, pero has perdido gente, no has ganado realmente. O sea que eso es lo que tiene, ¿no? Kurosawa, que la película es muy entretenida, puede tener acción, pero también te añade la capa de Claro. reflexión, ¿no? O sea que Sí, eso es lo sí, bueno. sí. Claro, claro, es que a eso me refería con lo de la mezcla entre la épica absoluta, porque claro, no lo estamos diciendo, pero la película tiene unas batallas, vamos, absolutamente increíbles Mm. para el año 54. Bueno, realmente son muy del oeste. En realidad, en las películas del Mm. oeste de Hollywood ya se hacían cosas parecidas, ¿no? Pero, por ejemplo, cómo usa Kurosawa ¿cómo llamarlo? Los elementos del clima, ¿no? Por ejemplo, la lluvia en la batalla final, eso es una épica desbordante, o eso que tú has Sí, dicho de las tumbas, ese viento que se escucha también, ¿no? Se escucha el sí. viento que va como... Es que Es increíble. lo que tiene el cine de Kurosawa, esta película es especialmente, pero en todo su cine, es que hay una sensación de fluidez continua y por eso se hace Claro, tan fácil verla aunque dura 3 horas y pico. Es decir, hay un sentimiento, hay una sensación de que hay un movimiento constante, no solo narrativo, sino visual, porque incluso planos estáticos, él siempre añade algún tipo de, por ejemplo, lluvia, no solo en la batalla final, sino otros momentos de lluvia sí, cuando están en el pueblo reclutando samuráis y tal, o te pone un río de fondo, o un viento con polvo, o es decir, totalmente. siempre, o a veces el fuego incluso, ¿no? Y muchas veces estos elementos tienen una función simbólica. Por ejemplo, la parte en la que finalmente se acuesta con la chica, ¿no? Claro, Que la chica va a buscarle y tal,
hay un fuego de fondo que viene a representar pues esa pasión, ¿no? Claro. Y al mismo tiempo, y entonces no solo sirve para que esos planos tengan esa sensación de fluidez y de movimiento, sino que tiene esa función simbólica de que te está reflejando el sentimiento de los personajes, ¿no? Y entonces, de alguna manera, siempre hay algo en movimiento, es decir, sean estos elementos, ¿no? En los planos más estáticos, o sea, personajes moviéndose en el fondo, o sea, la propia cámara. La cámara la mueve cuando tiene que moverla, no hay un exceso de movimientos de cámara, o sea, tampoco la tiene quieta todo el rato, sino que se adecua a lo que necesita, y luego el montaje, las películas de Kurosawa tienen una fluidez de montaje. Por cierto, él montaba las propias películas, no tenía montador, él montaba sus propias películas y lo ves claramente, cómo todo tiene una continuidad, ¿no? Y a veces en el mismo plano, a veces no es en el montaje. Y esto es muy de Spielberg, por ejemplo, como él tiene el foco en una acción, por ejemplo, hay una parte de la batalla en que los campesinos van a clavarle lanzas a uno de los bandidos, ¿no? Entonces, ese es el foco del plano, los está enfocando en plano general, y de repente la cámara se mueve porque hay otros que están entrando ya a caballo, otro bandido y entonces en el mismo plano, el plano empieza a seguir al caballo con el otro bandido que estaba pasando por detrás y entonces el Sí. foco del plano cambia. Esto lo hace muchísimo Spielberg, como en el mismo plano el foco de la acción es uno y de repente un elemento que pasa por detrás se convierte en el nuevo foco de atención y la cámara lo sigue y esto lo hace en Tiburón, por ejemplo, ¿no? Con la escena de la playa que salen los... Pues esto viene de Kurosawa, claramente, vamos, y Claro. lo hace fenomenal. Pero es eso, es que combina fenomenal todas estas cosas, el movimiento de montaje, movimiento de cámara, movimiento de personajes, y luego incluso cuando no tiene nada de eso, en movimiento de elementos naturales, ¿no? Como eso, el viento, a veces te ponen unos árboles con las hojas, o río, o fuego, o lo que sea. Es increíble cómo... Yo lo pensaba a veces conscientemente mientras veía la película, es decir, como escena tras escena ves que se las arregla para que haya algo en movimiento, ¿no? Total, y otra cosa que también me recuerda un poco a Spielberg es esto de tener, de usar, digamos, o a ver cómo lo explico, de que haya cosas en primer término y otros personajes por ahí en otro término y cómo Ujú. juega con hacer lo que cualquier otro director a lo mejor haría por montaje, de pasar de un plano general a un primer plano de un personaje, pero él lo hace dejando la cámara y que sea el actor el que venga y Exacto. se pone en primer plano. Eso lo hace también en esta película, en interiores incluso también. Esa escena que por cierto me gusta muchísimo, es de las primeras de la película, esa escena en la cual están con esos dos asquerosos ahí, facineros, en la posada esa mugrienta, que hay un samurái cobarde que no se atreve a tal. Cómo juega con esos personajes, en el espacio de esos personajes, como uno está de fondo, lo escucha, o sea, en interiores. Es el equivalente al montaje, pero dentro del mismo plano, ¿no? Y haciendo que Exacto, los exacto. personajes se muevan. Es un poco también lo que hizo, lo que tuvo que hacer Hitchcock en La Soga, cuando él se propuso hacer esa película, en teoría en un solo plano, aunque no podía ser un solo plano, ¿no? Por la duración de los rollos, pero digamos que son planos muy largos. Y entonces te das cuenta de que en realidad la película es muy Hitchcockiana en el sentido de que tiene énfasis de los montajes, la importancia de los tamaños de plano, pero en vez de con el montaje, pues eso, moviendo la cámara y moviendo a los personajes en relación a la cámara, ¿no? Y eso lo hace muy bien Kurosawa. Aparte, eh, cómo usa a los distintos personajes. El que haya varios personajes en el plano muchas veces lo que consigue es crear un énfasis en las cosas. Por ejemplo, si tú tienes 4 personajes en un plano Uh-huh. y hay uno que está hablando con otro personaje que no vemos, pero los otros personajes reaccionan a la conversación, ¿no? De repente esas reacciones tienen mucho más peso, ¿no? Que la de solo el personaje que habla, ¿no? Claro. Y eso lo hace muy bien. Por eso una película en la que tienes tantos personajes
Otras veces es con el contraste. Hay un momento muy bonito con uno de los samuráis en sombras mirando a un lado, otro mirando a otro, tal, y se crea una especie de contraste según las personalidades respecto a lo que está pasando, y otras veces no, otras veces todos reaccionan a la vez. Eso lo maneja también muy bien. Canta como... Es que de todo lo que has dicho, había cosas que quería apuntar, pero son tantas que las tengo aquí. Pero mira, lo que tú has dicho de la fluidez, de los elementos naturales, en general la naturaleza, o sea, Kurosawa me encanta porque cuando ese episodio romántico, a mí me parece que está filmado increíble, porque cuando este personaje joven están en un bosque y es como que él solo se pierde también porque está buscando unas flores o no sé qué, que es una cosa también pues muy de, pues para marcar un poco la inocencia, ¿no? La juventud del personaje. Me hace mucha gracia cuando le dice la chica, no puedes estar aquí buscando flores con las flores en la mano y se da cuenta, y se da cuenta de las tiras y que es muy gracioso. Pero bueno. ¿no? Y se le tumba así ella como Sí. ofreciéndose, ¿no? Sí. Y él no. O sea, ella tiene, sí, ella vamos, ella va a lo que va. Es curioso, fíjate que moderno, ¿no? Porque no es el personaje masculino el que va buscando al femenino. En esta película ella tiene una actitud sexual muy agresiva, muy avanzada, ¿no? O sea que... Sí, total. Y bueno, y lo que habías dicho, que vamos, la escena del final y cómo quedan los personajes, me parece. No, lo que iba a decir antes, que no lo he terminado de decir, es que por un lado tenemos esa épica que he dicho, ¿no? De la batalla de la lluvia, todos esos momentos de pura glorificación de los samuráis. Y luego está el lado más de cómo debía ser aquellas batallas en la época, ¿no? Más de finales agridulces, de victorias. O sea, la película en realidad da la sensación de que acabe como acabe, siempre va a haber un lado. O sea, ha acabado bien porque han ganado la batalla, pero hay un lado oscuro, negativo. Si hubiera acabado mal, seguro que también había un lado positivo. O sea, siempre tiene que haber una sensación así, ¿no? Y precisamente me encanta de ese final esa música de los campesinos, además casi sincronizada con los movimientos de los campesinos labrando la tierra, que es como que la vida sigue, ¿no? Como que la vida cotidiana de esos campesinos continúa un poco como si nada hubiera pasado, felices, y como los samuráis quedan pues excluidos de la comunidad, ¿no? Y entonces tienen que volver a ser personajes errantes que vayan por ahí de pueblo en pueblo, como el equipo A. Así Un poco por es, ahí, así es. a ver al mejor postor, ¿no? O sea, me parece muy, muy, muy descorazonador. Bueno, por supuesto, eso que tú has dicho, el momento del joven cuando dice, ¿dónde están? Y se echa a llorar. Y también un momento muy bueno que es cuando el jefe de los samuráis, el veterano, le dice a su amigo, hemos sobrevivido otra vez, pero lo dice con pesadumbre, ¿no? Casi como si buscara, como que ya o sea, ya estaba harto de luchar al principio de la película, pues casi como si hubiera preferido una muerte gloriosa en la batalla, y es como que vuelve otra vez a sobrevivir, porque, o sea, que no ha sido la última, ¿eh? Que es casi lo que él hubiera querido. Es que los personajes tienen una riqueza increíble, increíble. No, y las situaciones, porque incluso, oye, pues los malos, obviamente no sabemos mucho de ellos, pero no son, como los llama el amigo John Doe, no son masillas, ¿vale? No son, claro, no son ahí unos que les den un sablazo y desaparecen de plano, ¿sabes? Sino que cada muerte de cada uno de ellos, Kurosawa te la pone claramente y le da su peso. Es decir, la violencia tiene consecuencias y tiene peso, no es solo glorificar al héroe que está matando a otro, sino que de repente estás viendo un ser humano muriendo. Hay una de las muertes que me parece tremenda desde el punto de vista humano, que es uno que está intentando escapar por la muralla esta que han creado, ¿no? Y está intentando trepar por ella para escapar y lo linchan ahí con unas lanzas que, sin que tampoco sea muy gore ni muy sangriento,
pero claro, humanamente lo ves como un ratón atrapado ahí y es muy duro, es una muerte muy dura. Entonces, incluso luego cuando se cuela Toshiro Mifune, ¿no? Entre las filas y los espía y tal, y ve que pues que hay disensiones entre ellos y que hay algunos que quieren desertar porque tienen miedo y quiero decir, con muy poquito, pero los humaniza. También los humaniza, es decir, no son simplemente, oye, los malos, ya está. No, no, no. Es decir, sí, son bandidos, son gente que roban a unos pobres campesinos, pero también son humanos, ¿sabes? Y no son para nada eso, deshecho y simplemente un sparring para enaltecer a los héroes, sino que también llega un momento en el que dices, joder, esta gente también están siendo muy crueles, ¿no? Es como era en aquella época, claro, pero... Bueno, tú mira, o sea, es verdad que no tienen protagonismo como personajes en sí mismo, como tienen los otros, con los samuráis, por ejemplo, los campesinos, pero tú mira cómo le dan importancia a cada muerte en el hecho de, bueno, simplemente esta estrategia que tienen de dejar pasar solo a uno para matarlo es como, o sea, tú imagínate, ¿no? Dejar entrar a uno que se queda como en una ratonera ahí, o sea, eso es bastante duro. Incluso... Y lo linchan, sí, sí. Y lo linchan. Incluso cómo lo representa, como que cada muerte cuenta con el mapa este, con el que tienen los circulitos. Y van tachando, y van tachando. Eso es fantástico, porque digamos que no solo le va dando peso a cada muerte, sino que además tienes una conciencia clara de narrativa de cómo van equilibrándose las fuerzas, ¿no? Y de cómo va la batalla. Porque también pasa eso muchas veces, ¿no? En ciertas películas de estas con masillas en los que dices, bueno, pues pueden salir 1000, pueden haber 100, te salen 1000, o sea, todo, y no sabes, ves a los buenos matando y no sabes si quedan muchos, si quedan pocos, y sabes, es que da igual, y entonces te acaba dando un poco igual. Aquí vas teniendo la sensación de avance narrativo y de sensación de que cada muerte es una victoria, o sea, todas las acciones tienen su peso. Yo creo que estaría muy bien que la gente que hace películas de acción hoy en día volvieran su mirada, ¿no? a esta película, porque a mí me parece un ejemplo, ¿no? De cómo tú puedes tener acción y espectacularidad, pero tienes que hacer que al público le importe y que tenga peso, que no sea simplemente 20 o 20.000, ¿no? Que te acabe dando igual y lo acabes viendo de una forma pasiva, sino que estés más involucrado. También mira cómo es de duro, y es una muerte de un bandido, ¿no? De uno de los malos, pero mira cómo es de duro esa escena que tienen a uno que lo va a linchar, los samuráis intentan que no lo destrocen a lo bestia, y cómo se quedan todos mudos cuando viene una anciana con una azada para matarlo, para vengarse de a saber qué familiar o lo que sea, ¿no? Que también demuestra un poco pues, o sea, yo creo que ese personaje de la anciana está muy bien porque representa, por una parte, lo cansados que están los campesinos en ese pueblo, lo cansado que está de todas las veces que les habrán hecho pillerías, robar, violar, matar, cada X tiempo van yendo cada vez, y de ese empuje por la venganza, que, o sea, que realmente la venganza esa no te la pintan tampoco muy positivamente, sino es como decir, ostras, esto es duro, es duro. Hay una ambigüedad sí, total. Clara en las acciones, es decir, ni unos son totalmente buenos ni otros son totalmente malos. Es decir, lo que hay es un juego de supervivencia ahí y bueno, pues sí, hay unos héroes obviamente, hay unos villanos, pero con un punto de vista muy maduro, no es maniqueo totalmente, eso está claro, sí. Pues si quieres hablamos un poco más en profundidad del personaje de Toshiro Mifune, porque creo que tiene mucha amiga. Y es por el hecho de que, bueno, como tú has dicho, es un personaje que es todo empuje, o sea, es todo rabia, corazón, o sea prácticamente es como un toro sin cerebro, que va tirando ahí con todo lo que puede.
que a mí me encanta, o sea, me encanta en cierta forma eso de que no para quieto, pero no sé, en el buen sentido, porque como se pone de cuclillas, esa gestualidad me gusta mucho, ¿no? Pero sobre todo el trasfondo que hay en el personaje y cuando, por ejemplo, o sobre todo la diferencia, o sea, los momentos en los que se diferencia de los demás samuráis, ¿no? Porque cosa que está representada visualmente, bueno, todos sabemos los que hemos visto la película que era un hijo de un campesino, o sea, que en realidad, o sea, que están estas clases sociales muy marcadas de los samuráis y de los campesinos, pues este sería un personaje que está entre dos mundos prácticamente, ¿no? Que no termina de encajar en ninguno de los dos y cómo esas ganas que tiene como de ser aceptado entre los samuráis, pero que no llega a ser uno de ellos, está reflejado, por ejemplo, cuando están todos andando y él los sigue varios metros más atrás, ¿no? Por ejemplo, o en esa escena que es maravillosa de cuando queda reflejado también esa diferencia, cuando se pone una armadura de un antiguo samurái muerto que han matado a los campesinos y es como que los demás samuráis dicen, o sea rechazan el ponerse la armadura de un muerto porque dentro de su código no resulta digno, ¿no? Sin embargo, al personaje de Toshiro Mifune no le importa tanto. Y ahí queda reflejada y queda evidente que él no ha sido un samurái realmente, ¿no? Y cómo ese monólogo, y cómo, o sea, sobre todo me encanta visualmente cómo el hecho de ver a este personaje vestido con esa armadura, pero mal, porque tiene el casco medio puesto, que no se lo ha terminado de atar bien. Eso es una representación visual maravillosa de este personaje que aspira a ser eso, o sea, aspira a ser un samurái, pero no consigue serlo, ¿no? Y esa manera de llevar el traje, o sea, es maravillosa. Es un personaje fuera de lugar, porque, como bien has dicho, él viene de una familia de campesinos, pero él lo rechaza eso. Él los desprecia y, de hecho, hay un momento que tiene un diálogo durísimo, ¿no? Que dice, me dan ganas de matarlos a todos porque son unos cobardes y unos lloricas. No sé, es decir, y ahí se ve que el trauma que tiene, ¿no? Y que rechaza esos orígenes y que incluso él les quiere engañar a los samuráis porque roba como una especie de papiro en el que se dice que es hijo de tal familia que se lo ha robado a alguien, ¿no? Y les quiere convencer de que es de una familia noble, no sé qué. O sea, que es un personaje que en efecto parece un idiota, se comporta como un idiota, pero que tiene un poco más de trasfondo, ¿no? Que hay un pasado no resuelto, ¿no? Y que le pesa pero finalmente se redime, ¿no? Pues sacrificando su vida por los campesinos, ¿no? Y es lo que tiene la película, que acaba dignificando incluso al más indigno, ¿no? Al que nos lo presentaron totalmente borracho, ¿no? Y totalmente actuando como un imbécil, ¿no? O sea que lo consigue, ¿no? Consigue acabar dándole esa dignidad y claro, es un personaje que para que alcance esa redención te imaginas que tiene que acabar muriendo, ¿no? Porque es el sacrificio último, ¿no? Pero está muy bien llevado, está muy bien llevado. Lo único, ya te digo, a mí, por esta cosa de la tradición teatral japonesa, a mí me pone muy nervioso ver la interpretación de este hombre. Me pone... Sí. También está muy bien esa característica que tiene de empuje, que es todo empuje, todo tal, también en la manera de morir, que es muriendo, pero aún así medio muerto, yendo para adelante y atravesando la espada, como diciendo, es que es tanto empuje que da igual que lo mates, que él sigue. Sí, no, le tiene todavía un poco de energía para seguir hacia adelante, sí. Luego, por ejemplo, el momento ese en el que decías que se pone la armadura del samurái muerto y los otros, ese es uno de los momentos en los que te decía que bien encuadra a Kurosawa a varios personajes de los otros samuráis, que en el mismo plano ves las caras severas de todo ello. Entonces, cuando consigues la misma reacción en 3 o 4 rostros, tiene mucho más peso, ¿no? Y de repente sientes la transgresión, ¿no? Que ha hecho él, más que si
se hubiera centrado, como suele ser, en el personaje con el que está hablando nada más y viera solo una reacción. Pues no, de repente la reacción tiene mucho más peso, ¿no? Y es que es que esta película usa el formato 4/3 de un modo pictórico increíble. Yo creo que todas las composiciones tienen una perfección, pero al mismo tiempo no parecen no parece artificioso, no parece como que están los actores sin moverse de su marca y colocados No, como si claro. estuvieran. Es decir, hay una naturalidad en el modo en el que todos están situados y en el modo en el que todas las cosas, pero al mismo tiempo una estética que le saca todo el partido a cada encuadre, ¿no? Me parece, por ejemplo, también con los personajes hay momentos en los que los va poniendo como en diferentes escalas, ¿no? En diferentes alturas, porque es una cosa que hay que, cuando tú tienes un formato como este 4/3 más alto, tú no puedes jugar tanto con distribuir a los personajes a lo ancho, sino que tú tienes que los elementos que tengas, sean personajes o otras cosas, jugar con las alturas, ¿no? Y porque la gente Claro. se cree que el plano 4/3 es solo para ver una figura de cuerpo entero, pero no. Tú puedes tener, con el plano 4/3 puedes tener varios primeros planos, o sea, un primer plano de varias personas, pero si los colocas a diferentes alturas, ¿no? Y juegas con que ese plano es más alto y vas a jugar con las alturas, ¿no? Y esto lo hace espectacularmente bien. O, por ejemplo, el plano del funeral del Ah, bueno. primer Eso, eso, eso samurái que muere. es prácticamente un cuadro. Eso es un cuadro. Eso es un Claro, cuadro cómo con. va distribuyendo a los campesinos, a los distintos personajes en el funeral en alturas, ¿no? Y culminando la tumba con la espada clavada, es decir, que eso es una muestra de que, nuevamente, pues la gente que se queja de que se use tal encuadro o tal otro, pues es que en los encuadres depende de cómo quieras tú plantear lo que quieres encuadrar y cómo quieras plantear visualmente cada película. Y hay películas que necesitas el escope más ancho, más, pues, por ejemplo, estoy pensando que a lo mejor Ben-Hur, con esa carrera de cuadrigas, ¿vale? Y ves 3 o 4 cuadrigas en el mismo encuadre, ¿vale? Corriendo de forma paralela. Y entonces Claro. es tan extremo ese escope que dice, pero le va muy bien, ¿no? Y en cambio, a lo mejor, una película en la que tú quieres centrarte mucho en rostros y tal, pues te viene mejor un formato 4/3, ¿no? Todo depende. Hombre, en esta película, tú mira cómo está utilizado el 4/3 también en el otro funeral, el del final, cómo Sí. están los cuatro, o sea, es una composición perfecta con las 4 tumbas y abajo los 3 que han sobrevivido. También es otra manera de jugar con las alturas, pero en este caso con Exacto. la colina esa, ¿no? La colina Los esa. que han subido al cielo, los que están en la tierra. Sí, sí, es así. Eso es, sí, 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 tal Mm. cual. Pues mira, si quieres también podemos hablar un poco de un personaje que no es uno de los samuráis, pero que a mí me gusta muchísimo, que es se llama Rikichu, si no me equivoco, que es este campesino que es uno de los que va a buscarlos, que tiene un trasfondo brutal, ¿no? Porque desde el principio, ya al principio, o sea, lo que yo te decía antes del reflejo de las distintas actitudes, maneras de ser del ser humano, tú mira al principio cómo están, ese debate que tienen los campesinos sobre qué hacer, ya refleja como varias posibles actitudes que pudiera tener un ser humano respecto a un problema, ¿no? Está el que quiere no, pues hay que matarlos. Luego está el otro que dice, no, pues nos rendimos. Luego está el que dice, no, pues nos suicidamos, ¿no? O sea, hay Mm. como distintas posibles reacciones y vemos a este que es el que más quiere decir, no, vamos a por ellos. Claro, después entenderás por qué. Es que, claro, esta película, cuando la ves más de una vez, es otro rollo, ¿eh? Porque ya sabes cada uno de dónde viene, de dónde va y empiezas a entender cosas como, por ejemplo, cuando este dice, no, hay que matarlos y ves las caras de los demás como saben la historia de la mujer de este personaje y todo eso, Mm. ¿no? Y, y en ese sentido me parece también brutal ese episodio que tienen cuando van a la guarida de los bandidos y se encuentra con su mujer, ¿no? Su mujer ha sido raptada
por los bandidos y la están usando como esclava sexual prácticamente, junto con otras mujeres que están ahí durmiendo todos. Y me parece brutal, o sea, es de las escenas más duras de la película. Ya incluso el hecho de que sea precisamente esta mujer la primera que se da cuenta del incendio y que no quiera avisar, ¿no? Con lo cual ya estás mostrando el que prefiere morir, vamos, que prefiere que mueran todos, ¿no? Y ese plano de cuando llega ella y cómo se enfrenta a su marido y prefiere... Es que el suicidio, por otra parte, es un tema muy japonés, ¿no? También. En Japón El harakiri. era Sí. aquí, claro. Sí, Claro, claro. no, es un ejemplo nuevamente de cómo tú no necesitas. Tú podías hacer una película con esa historia, ¿no? La historia de este Claro. campesino, de su mujer, de que la raptan, de no sé qué. Pero tú no necesitas hacer una película de eso para definir a este tipo. Tú lo puedes hacer de un modo muy económico, dejando, digamos, ciertos huecos a la imaginación del espectador y dando la información precisa, ¿no? Y lo hace muy bien, ¿no? Y también Sí. ves que hay un momento, ¿no?, en el que le dice uno de los samuráis que por qué no tiene mujer o que cuándo se va a Sí. casar y él se Cierto. enfada, ¿no? Y entonces, digamos que le va dando pinceladas, ¿no? Y lo hace con prácticamente todos los personajes importantes, ¿no? Que tiene. Exacto, sí, sí, también con el de Toshiro Mifune, porque está esa escena también que me parece de las más duras, que es esa mujer que hace, con su último aliento, salva a su hijo, ¿no? Del incendio, ¿no? Están incendiando su Sí. casa y muere justo después de salvar a su hijo. Y vamos, esa escena, es que por eso digo que tiene mucho de reflejo humano, ¿no? Si tú coges todas las personalidades diferentes y todas las actitudes de todos los personajes de esta película, yo creo que, o sea, esta sería una de esas películas que si viniera un extraterrestre y tuvieras que recomendarle películas para que entendieran el ser humano en toda su complejidad, esta sería una de ellas, Sin duda. ¿sabes? Sí, Es sí. que además yo creo que esa escena del molino, del incendio del molino y de la mujer, Sí, yo creo que en el fondo también nos da una pista del pasado, ¿no? Del claro, personaje de Toshiro Mifune, ¿no? Y cómo él ahí se reconcilia con su pasado. Da la sensación, ¿no?, de que hubo una situación similar y de que sus padres le salvaron, pero se quedó solo y tal. Y bueno, pues esa situación a él le sirve también para él que detestaba tanto a los campesinos y los despreciaba, ¿no? Y parece como que claro. esa situación como que le da otra perspectiva, ¿no? Y le retrotrae. Claro, claro, es que me encanta ese mecanismo psicológico de este personaje Mm. de intentar ser, o sea, porque él en su discurso, claro, él desprecia a los campesinos, ¿no? Que es un Sí. poco como esa actitud victimista de los campesinos Mm. que la tienen continuamente, él la desprecia, pero también en ese monólogo que tiene culpa también a los samuráis de que los campesinos sean de esta manera. Y Eso eso me es. recuerda mucho, por ejemplo, a otros ámbitos, como por ejemplo estos que han sufrido a lo mejor bullying y asimismo se convierten en personas que hacen bullying a otros, ¿no? Que Exacto, sí. es como una manera de huir de esa condición y convertirse como si secretamente ansiara ser eso que te Mm. ha hecho daño. Pues, o sea, es que Mm. me parece Claro, él complejísimo. dice, él dice, me gustaría matarlos a todos, dice en un Eso, momento dado. ahí O sea, está, es claro, que claro, sí, sí. Sí, sí, total. una cosa de cómo rueda Kurosawa la acción, que yo creo que también se ve reflejado en Spielberg y en otros grandes directores de acción, como puede ser James Cameron, de que en ningún momento te pierdes, ¿vale? Él puede hacer un momento de montaje rápido, de planos montados de forma rápida, pero para un momento, por ejemplo, hay un momento en el que tiran a uno de los bandidos del caballo y ahí hay una serie de planos montados de forma rápida, pero porque ya se está centrando en algo que tienes totalmente situado. Pero no hay, como en otras películas modernas de acción, pues, las películas de Transformers muchas veces hay persecuciones y acción Sí, en claro. el que te pierdes, ¿no? Empiezas a ver planos cortos montados de forma muy rápida y no sabes qué está pasando. Y, por ejemplo, si tú ves las películas de Spielberg, las persecuciones, la acción, no te pierdes nunca, porque si te pone planos cortos, cada X planos cortos te pone un plano general para que te sitúes, ¿no?
y siempre, incluso antes, te da como una especie de geografía visual de lo que estás viendo, ¿no? Me pasaba, me acuerdo que comentábamos cuando vimos Endgame, en el debate yo me acuerdo que dije que en esa pelea final yo no tengo una idea clara de la geografía de eso y de repente es eso, como que está Thanos con Spider-Man por un lado y están los otros y estás viendo acciones, pero no tienes una percepción clara de las distancias, de dónde está cada cosa, y tú ves esta película y es que no te pierdes en ningún momento. Y es que además es tan meticuloso el cabrón que lo que te hace es que hay una escena en que los samuráis dibujan un mapa Eso te iba a del decir. pueblo y obviamente tiene sentido narrativo porque ya nos han mostrado cómo este tipo es el jefe de los samuráis, es un tipo que planifica todo, que es metódico, que es cerebral y entonces tiene todo el sentido narrativo que lo haga, pero al mismo tiempo sirve muy bien para el espectador. Pues aquí están las colinas, aquí está el río, estas cabañas va a haber que aislarlas porque no sé qué, aquí vamos a construir la cerca, aquí no sé qué, no sé cuánto. Y entonces, una vez que empieza la acción, estás perfectamente situado en todo momento. Tienes una percepción clara de la geografía de toda la batalla y no te pierdes, ¿no? Y da igual que luego se centre en una situación porque ya sabes dónde están, ya sabes a qué distancia están los otros. Es que es el modo en el que te involucres más en la acción y no te desentiendas en un momento dado porque digas, es que no sé exactamente qué está pasando o dónde están estos o dónde están los otros o qué distancia hay. O sea, me Sí, parece muy admirable el modo de plantear la acción. sí, 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 es verdad que hay películas de acción que no sabes lo que está pasando. Yo creo que, a ver, yo creo que, a ver, que esto de la confusión en algún momento se ha querido hacer incluso adrede, porque claro, cuando tú estás dentro de una pelea, ¿no? Pues todo es confusión en cierta manera, ¿no? Te estás como, o sea, son todo impulsos. Entonces, creo que a raíz de la idea de decir, vale, vamos a hacer que el espectador se sienta como si estuviera dentro de una pelea o dentro de una batalla, que es que vas un poco perdido, sinceramente, ¿no? Pero es como que en esa idea, digo a lo largo de la historia del cine un poco, ¿no? O sea, en esa idea se ha ido como derivando en la confusión más absoluta que desconectas, ¿no? Incluso de lo que está pasando, ¿no? Entonces, estoy totalmente contigo que una vuelta a... Mira, por ejemplo, otra película también, pero esta que creo que sí que está rodada bien, es Mad Max Fury Road, que es Ah, de, sí, es de sí, hace sí. poco. Ahí también veías Mm, claramente, y fíjate, o sea, películas más trepidantes que esa hay pocas. sí. Y sin embargo, tienes ahí ves el camión como avanza, o sea, ves lo que dices tú, de vez en cuando, aunque haga un primer plano de la cara de fulano o del otro, pero tienes una geografía clara de todo, ¿sabes? O Es que Peter es... Jackson en El Señor de los Anillos, yo creo que También, razonablemente, a pesar de que son, fíjate, peleas inmensas, tiene que abarcar mucho, pero yo creo que hace un buen trabajo de situarte más o menos y tener una idea clara de cómo están las cosas, pero hay muchas en las que realmente es como una acumulación eso de estímulos visuales en los que ya pierdes la noción de las distancias de la acción y realmente lo que haces es desconectar, por muy espectacular que sea, ¿no? Y es una pena, ¿no? Pero porque se invierte mucho dinero, se invierten muchos medios, pero volvemos claro. a lo mismo, si no tienes un planteamiento claro que haga que el espectador esté involucrado en lo que está pasando, pues se te cae. Cuéntame, como siempre hacemos aquí, que al final pregunto escena favorita, pues coméntame tu secuencia o tu plano favorito. ¿Con qué momento te quedarías? Aquí es difícil, ¿eh? Como muchas otras. Además, es una Es muy película tan difícil. larga y tan rica, como hemos dicho, pero bueno, así. Podría elegir muchos y además, por ejemplo, hemos estado hablando tanto de acción y hay tantos momentos de acción espectaculares y bien rodados que podría elegir alguno, pero como la película tiene este contrapeso por un lado, la acción y la violencia y por el otro lado, las consecuencias, yo me voy a quedar la secuencia del funeral, del primer funeral del primer samurái que cae,
que le da un halo poético, ¿no? Con ese viento, ¿no? Y eh, esa montaña, esa construcción perfecta del encuadre, poniendo personajes a distintas alturas y culminando en esa tumba con la katana que, bueno, creo que tiene un gran poder emocional y un gran poder icónico, ¿no? Y para mí, pues me quedaría con ese momento, sin duda. Pues tengo que decir que era la que tenía pensado yo también, Ah, vaya, pero no pasa nada, no pasa nada. vaya. No, pero Tienes de recambio, me no te imagino, voy a porque... recambiar, no te preocupes, no, pero mira, a lo que tú has dicho, yo añadiría, además, en esa escena, porque es que me parece una de las escenas que está más llena de cosas a cada segundo, ¿no? Está esa imagen del punto bajo en la guerra, ¿no? O sea, es como velar al muerto en este caso, ¿no? Están los campesinos llorando, Toshiro Mifune cómo se lo recrimina, y luego va a por la bandera. Es que todo es parte como de la misma secuencia, pero es como que está el punto abajo, el retrato de personajes y luego el momento en el que pone la bandera y para más Inri, o sea, vienen los bandidos y el personaje de Toshiro Mifune se vuelve loco en plan de ahí están, tal, no sé qué. O sea, que es un poco una pequeña Es, película ahí, una... es la idea que decíamos del constante movimiento, el constante fluir como si fuera un río que tiene la película. Y Exacto. es porque empieza de un modo en apariencia estático, ¿vale? Pero ya hay movimiento con ese viento, y hay una fluidez de acontecimientos, ¿no? De personaje que se mueve, la bandera, y la bandera es otro elemento pues simbólico, ¿no? Que usa, empieza la parte final de la batalla, empieza con un plano de la bandera y acaba con un plano de la bandera, ¿no? Bajo la lluvia, o sea que bueno, pues sí, es una escena muy buena para ejemplificar cómo funciona la película y este constante fluir que tiene el cine de Kurosawa. Que por cierto, esa bandera también me gusta mucho lo que hemos dicho de la diferenciación entre Toshiro Mifune y el resto de samuráis, que, representado Mm, por estos 6 circulitos, ¿no? Que son los otros 6, y mm, ese y el otro, el séptimo, ¿eh? El séptimo es como una rara avis, es como un, mm. un Así es, elemento. Eso, vamos, es la manera visual exacto. Es el perfecta. outsider de la película. Outside de la película, exacto, pero que según el título de la película termina siendo un séptimo, ¿eh? De los 7, termina siendo Exacto, son un 7. Sí. samurái también, por eso el título me parece tal. Y yo, bueno, en general, esa diría que es mi escena, aunque hay otras que hemos dicho, prácticamente todas las que tenía en mente, como el final, por ejemplo, o como a mí, yo tengo un cariño especial por toda la parte, ya sé que es mucho, lógicamente, ¿no? Pero toda la Mm, parte de reclutamiento de los samuráis o de buscarlos, a mí es mi favorita. O sea, ya sé que es muy larga, ¿no? Igual es una mm, hora de película, pero me fascina especialmente ese costumbrismo casi, no sé, mm. me parece increíble. Y en ese sentido, también me gusta mucho, bueno, ya lo hemos dicho, ¿no? Pero la de Takashi Shimura resolviendo la situación con el secuestrador de niños, Ujú. vamos. Eso también es otra, mira, y esto también es muy representativo de cuando una película está bien hecha, también es cuando cada secuencia podría ser una película en sí misma, ¿no? Tiene su estructura narrativa dentro de la secuencia y Totalmente. aquí tenemos, eso es, o sea, podría ser un cortometraje, ¿no? Solamente eso, Sí. realmente. Y estoy pensando también, ya que lo dices, en la escena de presentación del máquina Ah, que sí. quiere perfeccionarse, que es también una situación tremenda, ¿no? Porque, y que define muy bien al personaje, ¿no? Claro. Porque le dice, no vamos a luchar con espadas porque es que te habría matado. Y entonces, lo primero que piensa es, este es un sobrado, ¿no? Este es un Una sobrado. vacilada, una vacilada. Pero te das cuenta de que no es que sea un sobrado, es que el tío es así de bueno y simplemente está diciendo la verdad, ¿no? O Sí, sea sí. que, pero lo define muy bien al personaje, o sea que
Sí, es que, por ejemplo, hay muchas escenas que son muy de narrativa visual pura, como si fuera de cine mudo total, porque, por ejemplo, este personaje, el máquina, como lo hemos bautizado ya, cuando está ahí y se tumba, ¿no? Bueno, le dicen, bueno, necesitamos un rifle, y dice, no te preocupes, que yo voy Voy por él. exacto, voy por él. Y que, bueno, tarda mucho en llegar, ya están preocupados como de que va a morir, vuelve, pero en plan como si no quiere la cosa, todos boca abiertos con la... Es un sobrao, pero con razón. Entonces, no es que sea soberbio, porque él no se da importancia. Él les entrega el rifle y no se da importancia de mirad lo que he hecho, sino aquí lo tienes y ya está. O sea que es la peculiaridad de este tipo. Sí, sí. Pero el contraplano ese de la admiración de todos, lo que decías tú de meter muchos personajes en el Exacto, plano, sí, sí. ahí están perfectamente compuestos de todos con la cara esa de Enfatiza admiración. todavía más la reacción y le da más Exacto. peso. Sí, sí, esto lo hace muy bien. Kurosawa en varios momentos de la película. Y por ejemplo, también hay otro momento que se me ha quedado por decir, pero que me gusta mucho, y está este campesino que quiere camuflar a su hija para que no se acueste con los samuráis cuando lleguen. Y este momento que está ella como mojándose el pelo, ¿no? Casi con el pelo suelto, que es un momento así muy sensual de ella, como está presentada de espaldas y tal. Y está el otro con esa cara que tiene, que claro, ahí no sabe muy bien lo que está pasando, ¿no? Pero realmente te está narrando visualmente ese inicio, o sea, tiene una tensión de escena también. Es que no hay tiempo que sea para tirar a la basura de esta película. O sea, es que No, no. está todo También ahí. me gustan mucho las escenas nocturnas, cómo tienen una especie de magia por cómo ilumina, hay como una especie de iluminación entre las casas, ¿no? Que les da una belleza increíble, ¿no? Es una película, por un lado, todo lo que pasa es enormemente terreno, pero tiene una dimensión poética usando Total. los elementos naturales que le da un halo muy especial. Sí, bueno, no sé si te referías a eso, pero, o si lo hemos dicho, pero cuando están los dos jóvenes amantes tirados ¿cómo se llama? En la En paja, el ¿no? N. Exacto, en el ahí. Y hay como esa puerta que se entrevé el fuego como y los ilumina. Eso es poético, es un Totalmente. momento poético también puro con lo del fuego que decías, que eso era otro elemento que utiliza, ¿no? Vamos. Esto, bueno, si has llegado a este momento del vídeo sin haber visto la película, yo creo que, que Es ya, si no, inagotable. que ya, si no te hemos convencido, pues ya no sé cómo más Sí, te podemos convencer, pero bueno. sí, sí. Por lo menos empezar a verla y oye, déjate llevar en el fluir del río y a ver qué pasa. Bueno, pues muchas gracias, muchísimas gracias, Federico, Nada, gracias a ti. siempre es un placer hablar de cine contigo y aquí Lo mismo digo. de películas. Así que bueno, dadle like a este vídeo si os ha gustado, suscribiros al canal y nada, muy atentos al próximo contenido que vaya a venir y nos vemos en la próxima. Hasta la próxima. Hasta pronto.